Bruce Frederick Joseph Springsteen nació el 23 de septiembre de 1949 en Long Branch, Nueva Jersey, y creció en la pequeña localidad de Freehold, un sitio marcado por fábricas, parroquias católicas y barrios de clase trabajadora. Su infancia no fue sencilla. Su padre, Douglas, pasaba por largos periodos de desempleo y frustración, mientras que su madre, Adele, era el sostén económico y emocional de la familia, trabajando como secretaria. En ese ambiente de tensiones familiares y estrechez económica, se forjaron muchas de las imágenes que luego poblarían sus canciones. Calles polvorientas, fábricas en decadencia, sueños de escape y redención. Desde muy joven, Bruce encontró refugio en la música. La televisión le abrió una ventana decisiva cuando, con apenas 7 años, vio a Elvis Presley en The Ed Sullivan Show. Aquella energía le sacudió, y pronto convenció a su madre de que le alquilara una guitarra por pocos $. No tardó en darse cuenta de que aquel instrumento iba a ser su pasaporte hacia otra vida. Durante su adolescencia formó parte de distintas bandas locales como The Castiles, que llegó a grabar un par de canciones en estudio, y Steel Mill, un grupo de rock potente que incluso hizo giras fuera de Nueva Jersey. Aunque estos proyectos nunca despegaron del todo, le sirvieron para pulir su estilo y, sobre todo, para ganarse una reputación como un intérprete incansable en los bares y clubes del litoral. El punto de inflexión llegó cuando Springsteen, ya con una identidad artística más clara, fue descubierto por John Hammond, el legendario cazatalentos de Columbia Records, que en su día había fichado a Bob Dylan. Tras una audición íntima, en la que Bruce deslumbró con su lírica callejera y su voz ronca, Columbia lo contrató en 1972, con una banda de músicos de confianza, los que luego formarían el núcleo de la E Street Band. Entró al estudio para grabar su debut. En 1973 publicó Greetings from Asbury Park, NJ, un disco con una portada colorida que homenajeaba la vida costera de Nueva Jersey, pero que escondía letras densas, pobladas de personajes perdidos, poetas marginales y jóvenes buscando su sitio. Aunque no vendió mucho, captó la atención de la crítica, que lo bautizó como el nuevo Dylan por su torrente verbal. Ese mismo año apareció su segundo trabajo, The Wild, The Innocent, The E Street Shuffle, con una mezcla más ambiciosa de soul, jazz y rock callejero. Allí brillaban canciones como 4th of July, Asbury Park, Sandy o Rosalita, que empezarían a definir el mito del directo de Springsteen. Sin embargo, el gran salto aún estaba por llegar. A mediados de los 70, Bruce se encerró en el estudio obsesionado con crear el disco que lo sacara de la etiqueta de promesa y lo convirtiera en estrella. Tras meses de trabajo febril nació Born to Run 1975. Born to Run fue mucho más que un disco para Bruce Springsteen. Fue su salvavidas, su obsesión y su apuesta definitiva por escapar del anonimato. Tras 2 álbumes bien recibidos por la crítica pero con ventas modestas, Bruce sabía que se jugaba el todo o nada. Se encerró en el estudio con la E Street Band y trabajó durante más de un año en busca de un sonido que capturara la grandeza de sus héroes del rock, pero con la intensidad de su propia visión. Aquellas sesiones fueron extenuantes. La canción Born to Run llegó a registrar decenas de tomas hasta encontrar el equilibrio entre muro de sonido, épica y vulnerabilidad. El resultado fue un álbum de solo 8 temas, pero cada uno concebido como una escena cinematográfica. Carreteras infinitas, amores que queman y sueños de redención. Para Springsteen, fue el puente entre la juventud atrapada en Nueva Jersey y el horizonte de grandeza que siempre persiguió. El éxito inmediato del disco lo catapultó de promesa a leyenda. Tras el terremoto de Born to Run, Bruce Springsteen se convirtió en una figura nacional. Sin embargo, el éxito vino acompañado de sombras. Un conflicto legal con su primer manager lo mantuvo alejado de los estudios de grabación durante casi 3 años. Un periodo frustrante en el que no pudo publicar nuevo material, aunque siguió girando y fortaleciendo su reputación como intérprete. Aquellos litigios, no obstante, templaron su carácter y le enseñaron que la industria musical podía ser tan despiadada como las calles que solía describir en sus canciones. Finalmente, en 1978 vio la luz Darkness on the Edge of Town. El disco mostraba a un Springsteen más maduro,
con letras sombrías que hablaban de hombres atrapados en empleos rutinarios y sueños que se desvanecían. Temas como Badlands y The Promised Land se convirtieron en himnos para una generación que lidiaba con la desilusión post-Vietnam y la incertidumbre económica. La crítica lo aplaudió, y el público comprendió que Bruce ya no era solo un joven narrador, sino un cronista comprometido con las luchas cotidianas de la clase trabajadora. Consolidada su identidad artística, Springsteen se lanzó a proyectos más ambiciosos. En 1980 publicó The River, un álbum doble que mezclaba canciones festivas con piezas de gran carga emocional, como la balada homónima o la intensa Independence Day. Allí se percibía un contraste entre la euforia juvenil y el peso de la responsabilidad adulta, reflejo de un músico que ya no temía mostrar vulnerabilidad. La gira de The River consolidó a la E Street Band como una de las formaciones más poderosas en directo, capaz de ofrecer conciertos maratónicos de 4 horas, donde la comunión con el público rozaba lo religioso. Pero fue en 1984, cuando Springsteen alcanzó la cima de la popularidad con Born in the USA. El álbum, cargado de sintetizadores y estribillos directos, vendió decenas de millones de copias en todo el mundo. La canción que le daba título fue malinterpretada por muchos como un himno patriótico, cuando en realidad denunciaba el abandono de los veteranos de Vietnam. Sin embargo, esa ambigüedad lo convirtió en un fenómeno masivo. Singles como Dancing in the Dark, Glory Days o I'm on Fire dominaron las listas, y el rostro de Bruce, con su camiseta blanca y su pañuelo en el bolsillo trasero, se convirtió en un icono global. Durante aquellos años, Springsteen pasó de ser el cronista de Nueva Jersey a encarnar para muchos el espíritu americano. Llenaba estadios en Europa, Asia y América, y cada concierto era una celebración de sudor, energía y esperanza compartida. Sin embargo, en medio de esa vorágine, empezaba a gestarse una etapa de dudas y contradicciones que marcaría su siguiente capítulo. El chico que había huido de Freehold en busca de libertad, ahora se enfrentaba a un dilema distinto. ¿Cómo seguir siendo auténtico cuando el mundo entero lo había convertido en un símbolo? Tras el huracán de Born in the USA, Bruce Springsteen alcanzó una popularidad que pocos artistas en la historia del rock han conocido. Pero esa cima traía consigo un vértigo silencioso. Mientras el mundo lo celebraba como un héroe obrero convertido en estrella global, él comenzaba a sentir la distancia entre la imagen pública y su vida íntima. La tensión entre ambas realidades desembocó en una etapa de cambios profundos. En 1987 publicó Tunnel of Love, un disco muy distinto a su predecesor. Lejos de los estadios y del sonido expansivo de los sintetizadores, aquí exploraba la intimidad de las relaciones amorosas, la fragilidad del compromiso y el miedo a la soledad. Canciones como Brilliant Disguise o One Step Up revelaban a un Springsteen vulnerable, atrapado entre la fama y la búsqueda de autenticidad personal. No era casual. Por entonces atravesaba el deterioro de su primer matrimonio con la actriz Julianne Phillips, un episodio doloroso que marcó las letras del disco. A comienzos de los 90, Bruce tomó una decisión que sorprendió a muchos. Disolvió temporalmente la E Street Band. Quería probarse a sí mismo sin el respaldo de sus compañeros de toda la vida. En 1992 lanzó Human Touch y Lucky Town, 2 álbumes gemelos publicados el mismo día, aunque contenían destellos de honestidad, como Living Proof, dedicada a su recién nacido hijo. No lograron el impacto esperado y muchos críticos los consideraron obras menores. Era el precio de transitar una nueva etapa, más centrada en su vida personal junto a Patti Scialfa, compañera de banda, y desde entonces su esposa. Los años 90 fueron un periodo de repliegue. Aunque siguió girando y publicando material, la intensidad de su influencia cultural parecía haber disminuido. Sin embargo, en medio de esa aparente calma, Bruce seguía escribiendo con la mirada puesta en los rincones más oscuros de la sociedad estadounidense. En 1995 lanzó The Ghost of Tom Joad, un álbum acústico inspirado en las novelas de Steinbeck y en las historias de inmigrantes, campesinos y marginados. Era un regreso a la tradición folk, sobrio y político, que si bien no alcanzó grandes cifras de ventas, consolidó su papel como cronista social. A finales de esa década,
Su introspección dio paso a un nuevo renacimiento. En 1999 reunió a la E Street Band para una gira que resultó triunfal. La energía de aquellos conciertos recordaba al mundo que Springsteen no era solo un poeta de estudio, sino uno de los más grandes intérpretes de directo de la historia. En 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, Bruce volvió al estudio con la banda y entregó The Rising, un álbum que combinaba dolor, esperanza y redención. Con canciones como Into the Fire o My City of Ruins, se convirtió en la voz colectiva de un país herido que buscaba consuelo y sentido. La década de los 2000 supuso para Springsteen una confirmación de su vigencia. Al entrar en la segunda década del siglo XXI, Bruce Springsteen ya no tenía que demostrar nada. Su lugar en la historia del rock estaba asegurado, pero lejos de conformarse, siguió creando y actuando con una energía que desmentía su edad. Con más de 60 años encima, seguía ofreciendo conciertos maratónicos de 3 y 4 horas, sudorosos rituales de comunión con un público multigeneracional. Su apodo de The Boss ya no era solo un mote, era la representación de un artista que había asumido la responsabilidad de mantener vivo el espíritu del rock como vehículo de resistencia, esperanza y comunidad. En 2012 publicó Wrecking Ball, un disco con tintes de protesta que reflejaba la crisis económica y las heridas del pueblo trabajador tras el colapso financiero de 2008. Canciones como We Take Care of Our Own lo mostraban como un cronista social aún vigente, con la mirada puesta en la desigualdad y la pérdida de confianza en el sueño americano. La gira que acompañó al álbum fue un recordatorio de su capacidad de transformar la indignación en catarsis colectiva. Al mismo tiempo, Bruce comenzó a mirar hacia atrás con mayor claridad. En 2016 publicó Born to Run, su autobiografía, un relato íntimo y honesto en el que desnudaba su vida familiar, sus inseguridades, sus batallas con la depresión y su eterna búsqueda de redención a través de la música. Ese mismo impulso lo llevó a crear Springsteen on Broadway, un espectáculo unipersonal estrenado en 2017 en el que mezclaba canciones y narraciones de su vida frente a audiencias reducidas. El show, lejos de los estadios, era un acto de confesión. Un hombre ya maduro contándole al mundo quién había sido realmente, más allá del mito. En los años siguientes, lejos de aminorar el paso, sorprendió con nuevos trabajos. Western Stars 2019 exploró territorios cinematográficos y melódicos que evocaban la tradición americana de las carreteras infinitas. Poco después, volvió a reunirse con la E Street Band en Letter to You 2020, un disco cargado de nostalgia y vitalidad, grabado casi en vivo en el estudio, como si quisiera atrapar la electricidad de la banda antes de que el tiempo la desdibujara. A sus más de 70 años, Springsteen sigue recorriendo el mundo, ofreciendo conciertos que son experiencias espirituales. Su figura ya no es solo la de un cantante o compositor. Es un símbolo cultural, un narrador de la experiencia americana que supo transformar lo íntimo en universal. Para millones de seguidores, sus canciones han sido mapas emocionales, lugares de refugio y banderas de resistencia. Bruce Springsteen, el chico de Freehold que soñaba con escapar por la autopista, se convirtió en uno de los grandes contadores de historias del siglo XX y XXI. Su viaje, marcado por la gloria y las dudas, por la épica de los estadios y la fragilidad de la confesión personal, demuestra que el rock, en manos de los grandes, no es solo música, es una forma de vivir, de resistir, en un mundo lleno de incertidumbre.